Hola, ¿cómo están? En este video vamos a seguir hablando de nuestra línea de hipolipemiantes, de las estatinas, para entrar un poco en las recomendaciones de utilización de estatinas vigentes en el año en curso, 2022-2023. Expertos europeos, norteamericanos y británicos y las sociedades de esos países han establecido tres niveles de intensidad de tratamiento de estatinas. Los tratamientos de baja intensidad, que son los que logran una reducción del LDL colesterol de hasta un 30% y que se llevan a cabo con estatinas de baja potencia, como el simvastatin o el fluvastatin. Los esquemas de moderada intensidad, con un descenso de LDL de hasta un 40%, que pueden llevarse a cabo con cualquier estatina. Las de mayor potencia a dosis baja y las de menor potencia a dosis altas. Y finalmente los esquemas de alta intensidad de estatinas, que buscan un descenso de LDL superior al 40% y que se llevan a cabo con atorvastatin y con rosuvastatin en altas dosis. Nosotros tenemos Liponor, atorvastatin y Astende rosuvastatin en nuestra línea. Entonces, ¿cómo y cuándo usar las estatinas de acuerdo a las recomendaciones internacionales vigentes para usarlas bien? En primer término, vamos a repasar las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología, que son nuestro medio local, para el uso de estatinas en prevención primaria. Recordemos que prevención primaria es un paciente que no ha tenido aún ninguna complicación cardiovascular, no ha tenido un infarto, no ha tenido un síndrome coronario agudo ni una ACV. Es decir, es una persona que está libre de complicaciones cardiovasculares. Y en este contexto, ¿cómo deberían utilizarse las estatinas? Vamos a abordar las situaciones clínicas más frecuentes y más comunes. Veamos. Si la persona tiene un LDL mayor a 190 miligramos por ciento, sin ninguna duda y sin ningún otro requisito, debe recibir estatinas en alta intensidad, buscando una fuerte reducción del nivel de colesterol LDL. Si la persona no tiene este nivel de colesterol LDL, pero es diabético, entra en otra categoría importante, porque el diabético sin otros factores de riesgo cardiovascular, como podría ser tabaquismo, obesidad, hipertensión, un diabético sin otro factor de riesgo debe recibir moderada intensidad de estatinas, pero si ese diabético tiene uno o más factores de riesgo, o hay daño de órgano blanco diabético, que es la retina o el riñón, debe recibir estatinas en alta intensidad. Las personas que tienen ateromatosis subclínica, es decir, que se les ha detectado una placa de ateroma en una ecografía en carótida o en la aorta, deben recibir también estatinas en esquemas de moderada a alta intensidad. Y una persona que tiene riesgo cardiovascular alto o muy alto por puntaje de riesgo, son tablas que se utilizan para evaluar el riesgo de sufrir un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Bueno, cuando este riesgo es muy alto, debe recibir esquemas de moderada a alta intensidad. Lo mismo si el riesgo cardiovascular es moderado, pero tiene más factores de riesgo o una PCR mayor de 2 miligramos por litro como expresión de inflamación vascular. Estas personas también deben recibir estatinas de moderada a alta intensidad. Resumiendo, la SAC nos dice que en diabéticos, en pacientes con hipercolesterolemia importante, un LDL más de 190, y pacientes de riesgo cardiovascular moderado a alto, o aquellos que tienen ya ateromas subclínicos detectados en estudios, todos ellos deben recibir sí o sí estatinas en moderada o alta intensidad. ¿Y qué es moderada o alta intensidad para la Sociedad Argentina de Cardiología? Las estatinas de alta intensidad es atorvastatina, nuestro Liponor, 40-80 miligramos por día, o rosuvastatina, Astende, 20 a 40 miligramos por día.
En los esquemas de moderada intensidad se hacen con los mismos medicamentos, atorvastatina 10 a 20 miligramos o rosuvastatina 5 a 10 miligramos. Aquí podría aparecer en los de moderada intensidad como alternativa la simvastatina en dosis altas, 20 a 40 miligramos. Pero principalmente veamos que en alta intensidad solamente juegan ator y rosuvastatina. Estas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología están en concordancia con las del Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación Americana del Corazón del año 2018, también estatinas en prevención primaria. Los invito a analizar este gráfico un poco más en detalle. Dice cosas que ya habíamos visto. Si el colesterol es mayor de 190, no hay que hacer ninguna evaluación adicional, debe recibir alta intensidad de estatinas. Cuando el colesterol no es tan alto, pero el paciente es diabético, un adulto entre 40 y 75 años, diabético, debe recibir moderada intensidad de estatinas y se debe hacer una evaluación del riesgo vascular para considerar si no necesita alta intensidad. Es decir, diabetes y LDL mayor a 190, sin dudas, estatinas en alta intensidad. El paciente entre 40 y 75 años con un colesterol LDL menor de 190 y sin diabetes es muy frecuente en la práctica clínica. Y aquí el médico tiene que hacer una evaluación de riesgo cardiovascular según tablas. Si ese paciente resulta ser de alto riesgo, debe iniciar estatinas para reducir el colesterol LDL más de un 50%. Esto puede requerir moderada intensidad o alta intensidad. Si la evaluación del riesgo cardiovascular por tablas da un riesgo intermedio, se debe evaluar la oportunidad de iniciar tratamientos de moderada intensidad con estatinas para lograr una reducción también de entre un 30 a un 50%. Pero si este paciente adulto joven que no tiene diabetes ni un colesterol mayor de 190 muestra un riesgo por tablas de moderado a intermedio, la evaluación debe hacerse en cada caso. Y aquí es donde, en todo caso, entran a jugar los esquemas de baja intensidad de estatinas. Pero en ellos no está claramente establecido el beneficio en términos de reducción de riesgo cardiovascular. Otra situación es la prevención secundaria, que es la que se realiza en los pacientes que ya han tenido un episodio cardiovascular, un infarto de miocardio, un síndrome coronario agudo, un ACV, y en donde se busca prevenir el segundo episodio, el episodio próximo. Entonces, en este contexto no hay muchas dudas. Las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiólogos y la Asociación Americana del Corazón del 2018, que son las vigentes, señalan que para pacientes prácticamente de cualquier riesgo que han tenido un evento cardiovascular, es decir, que es prevención secundaria, deben recibir estatinas en alta intensidad y solamente en moderada intensidad cuando el paciente no tiene muy alto riesgo y es mayor de 75 años y no recibía estatinas. Entonces, en este contexto, moderado, pero si no, en cualquier otro contexto que tenga el paciente que se encuentre en prevención secundaria, debe recibir estatinas de alta intensidad. En conclusión, cuando hubo un problema cardiovascular, sin dudas hay que recibir estatinas en esquemas de alta intensidad. Y para terminar, las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, de la ADA, para el año 2023. ¿Cómo usar estatinas en diabéticos? Los expertos de la ADA nos dicen, el tratamiento con estatinas en prevención primaria, miren, sencillo. Diabéticos de 40 a 75 años sin otro factor de riesgo cardiovascular, moderada intensidad. Diabéticos entre 40 a 75 con elevado riesgo cardiovascular y factores de riesgo adicionales, alta intensidad. Esto es lo mismo que nos decía la SAC en el 2018. Y en prevención secundaria, es decir, diabéticos que ya han tenido un problema cardiovascular. Muy sencillo.
persona de cualquier edad con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica se debe utilizar alta intensidad. Y para las personas que no toleran o que no toleren la intensidad pretendida, se debe utilizar la máxima que toleren. Aquí la salvedad que uno podría hacer es que para aumentar, digamos, el descenso de colesterol cuando no se llegó a la dosis máxima de estatina, se puede pensar en la adición de ezetimibe, es decir, ahí Liponor Plus, atorvastatina ezetimibe o rosuvastatina ezetimibe. Y para finalizar, quiero destacar que la Asociación Americana de Diabetes señala como tratamiento de estatinas de alta intensidad el uso de atorvastatin 40-80 miligramos o rosuvastatin 20-40 miligramos, lo mismo que puntualiza la SAC en el año 2018 y deja afuera, deja excluido al simvastatin en los esquemas de alta intensidad. Bien, no tengo más para decirles, espero haber sido suficientemente claro y encontrarlos en próximos videos. Hasta pronto.